El cielo brillaba sobre mí, y mirándolo, no podía dejar de preguntarme, ¿es posible que bajo un cielo como este pueda vivir tanta gente agresiva y caprichosa? Esta, querido amigo, es también una pregunta de los años jóvenes, tan de los años jóvenes, pero quisiera que te la hagas a menudo. Hace ya 8 años que vivo en esta ciudad y no he podido entablar conexión con nadie. Pero, ¿qué falta me hace conocer a gente alguna? Porque aún sin ella, a mí todo me es conocido. Esas personas, por supuesto, no me conocen a mí, pero yo sí las conozco a ellas. Las conozco a fondo. Casi me he aprendido de memoria sus fisionomías y gestos. Anduve mucho, largo tiempo, hasta que, como me ocurre a menudo, perdí la noción de dónde estaba. Y cuando me percaté, me hallé a las puertas de la ciudad. Durante 2 noches seguidas me he preguntado, ¿qué echo de menos en mi pequeño rincón? ¿Por qué me es tan molesto permanecer en él? Hay algo conmovedor en nuestra naturaleza cuando, a la llegada de la primavera, despliega de pronto toda su pujanza, todas las fuerzas de la que el cielo la ha dotado. Me recuerda a una de esas muchachas endebles y enfermizas, a las que a veces se mira con lástima, a veces con una especie de afecto compasivo, y a veces, naturalmente, no se fija uno en ellas, sino que de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, sin que se sepa cómo, se convierten en seres singulares y prodigiosos. Y uno, asombrado, cautivado, se pregunta, ¿qué impulso ha hecho brillar con tal fuego sus ojos tristes y pensativos? ¿Qué ha regado de pasión los rasgos de ese tierno rostro? ¿De qué palpita ese pecho? Quizás el día siguiente encuentra uno la misma mirada vaga y pensativa de antes, el mismo rostro pálido, la misma humildad y timidez en los movimientos, y le apena a uno que esa instantánea belleza se haya marchitado de manera tan rápida e irrevocable. Apena el que ni siquiera hubiese tiempo para enamorarse de ella.
Me acerqué y le hubiera dicho: «Señorita», de no ser que esta exclamación ha sido pronunciada ya 1000 veces en novelas que versan sobre nobles y princesas. Eso fue lo único que me contuvo, pero mientras buscaba otra palabra, la muchacha recobró su compostura y se deslizó junto a mí como si yo no existiera. Me hallaba en la más profunda congoja cuando un extraño apareció y decidí irme. Resultó que ese extraño se iba a convertir en mi héroe. Apareció, no sé de dónde salió, pero estuvo ahí en el momento indicado, en el momento en el que él debía haber estado. La miré fugazmente. Era bonita y exótica. ¿Había acertado? No sé, pero en los labios afloraba ya una sonrisa. Ella también me miró de soslayo y se ruborizó ligeramente. Un ideal, con la mujer con que se sueña. Hablar, por supuesto, con timidez, respeto y apasionamiento. Decirle que me muero solo, que no me rechace, que no haya otro medio de conocer a mujer alguna. Insinuar, incluso, que es un deber de las mujeres el no rechazar la tímida súplica de un hombre tan infeliz. Y que, al fin y al cabo, lo que pido es solo que me diga con simpatía un par de palabras amistosas. Que no me rechace desde el primer instante, que escuche lo que le digo, que se ría de mí si le da gusto, que me dé esperanzas, que me diga 2 palabras, tan solo 2 palabras, aunque no nos volvamos a ver jamás. Recorrimos algunas calles juntos y no tardé en darme cuenta de que era honesto y caballero, pero inexperto con las mujeres. Él mismo me lo confesó. Fue su respuesta a mi pregunta de por qué temblaba. Would you let me share your rake so fine? No, sir, go, sir. Don't you know this rake is mine? I will tear you apart from my tree. Never, my fine rake is just for me. Soy un soñador. Hay en mí tan poca vida real que en momentos como esos, para mí son tan raros que me es imposible no repetirlos en mis sueños. Una vez, hasta lloré recordando algo. Quizás fue mi decepción por el abandono que sufrí, o la falta de un confidente, pero sabía que podía confiar en él. Necesitaba confiar, necesitaba un consejo, y en eso se convirtió el extraño, en un consejero. Me acompañó en mi espera y en mi desilusión. Comencé a desear que sintiera amor por mí, a pesar de que le había suplicado que no se enamorara.
El soñador no es un hombre, sino una criatura de género neutro. Usualmente se instala en algún rincón inaccesible, como si se escondiera del mundo cotidiano. Una vez en él, se adhiere a sus adentros. Le conté sobre mi deseo y mi frustración. De pronto nos encontramos soñando una vida juntos. Quería creer que podía ser feliz a su lado. Por un momento lo fui. Lo quería, pero no lo amaba. Lo solté, porque no tuve el valor de dejar ir a quien, un año antes, sí le entregué mi corazón. Quizá fue como un rayo de sol que, tras surgir de detrás de una gris nube de lluvia, volvió a ocultarse de repente y lo oscureció todo. O quizá la perspectiva entera de mi futuro se desdibujó ante mí, de manera tan sombría, tan melancólica, que me vi como soy efectivamente ahora. Pero suponer que escribo esto para recordar mi dolor por ella, para empañar su felicidad pura y serena, para provocar con mis amargas quejas angustia en su corazón, para envenenarlo con secretos, remordimientos y hacerlo latir con pena en el momento de su plenitud. Ah, nunca, que brille tu cielo, que sea clara y serena tu sonrisa, eterna, por el minuto de felicidad que diste a otro corazón solitario y agradecido. Just looking for a protector.